Vamos a estar viendo el día de hoy, leyendo el día de hoy, 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, al final. Hoy terminaremos el capítulo 4. Yo te animo a que veas bien tu Biblia durante este mensaje y puedas preguntarte qué es lo que dice aquí la palabra de Dios y cómo eso bendice mi alma, ¿no? Y la verdad es que esta parte de la escritura, esta parte de la carta, Pablo está lidiando con un problema, o mejor dicho, con un desafío que están teniendo los cristianos tesalonicenses. Y es la situación de que ellos, en su contexto de persecución, habían experimentado como varios de sus hermanos y sus amigos, quizá algunos de sus familiares, murieron. Y ellos estaban esperando la venida de Cristo. Ahora recuerdan que el primer sermón que hicimos de Tesalonicenses, cuando comenzamos la serie, hablé de cuán cercana esta carta era a Cristo. Que había una diferencia como de unos 17 y 19 años. Es la diferencia que hay desde hoy hasta el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Como si cuando pasó ese atentado, allí hubiera estado Cristo ministrando y haciendo milagros, muriendo en la cruz y resucitando. Era algo cercano para ellos. Era una realidad presente. Y cuando Pablo dice, Cristo viene, y ellos ven que algunos de sus familiares murieron, dicen, ¿será que hay alguna desventaja en morir? ¿Será que ellos van a perderse algo de no poder ver la gloria de la venida de Cristo? Y por supuesto también la tristeza de perderlos. Y por eso esta palabra de Dios, usando a Pablo, es para confortar a aquellos que han perdido a sus hermanos en Cristo, sea familiares, o sea amigos, o sea conocidos. Por eso hay tres palabras de Dios para el cristiano en luto. Ahora, una antigua frase decía que no hay nada más común que morir y no hay nada menos común que aprender a morir bien. Desde Adán y Eva, todos los seres humanos hemos pasado por las mismas preguntas y problemas y desafíos con respecto a la muerte. Tenemos que pensar por qué la muerte existe. ¿Cómo puedo lidiar con esto? En la antigüedad, muchos intentaron vencer este problema de la muerte y algunos acudieron a las artes oscuras, ¿verdad? A la brujería, a la hechicería, a la idolatría, para procurar crear quizá pociones mágicas, quizá rituales en el que ellos pudieran tener la esperanza de vivir para siempre. Por supuesto, esto era un ejercicio inútil, ¿no? Nunca logró nada. En nuestros tiempos hay muchas personas que no creen en Dios y sin embargo están buscando la cura a la muerte por medio de la ciencia. El que nuestras células pueden ser cuidadas de una manera tan buena y tan minuciosa con la ciencia que quizá podamos vivir para siempre y sin embargo todos ellos han muerto. Pero los cristianos en Tesalónica hace 2000 años sabían que el único que puede librarnos de la muerte es aquel que es la vida eterna, que vino a traernos vida y ha vencido la muerte en su resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Jesús es la única esperanza que tenemos ante la muerte. Ellos lo sabían, pero le preguntaron a Pablo qué sucedería con los muertos en Cristo al momento de su segunda venida. Entonces hay dos cosas que Pablo hace aquí y que quizá nosotros podemos tener el día de hoy: consuelo y una respuesta.
Pablo trata de consolar a estos cristianos que están tristes y prepararlos igual para cómo lidiar con la muerte. Pero también les responde sus dudas y les da información de la venida de Cristo. Así que en medio de esto nosotros aprendemos verdades esenciales para nuestras vidas. Sobre todo en momentos como estos, en los que la muerte está en la esquina. En el que todo el mundo, no solo nosotros, o no solo ni siquiera en este país, en todo el mundo, todos estamos pensando en la muerte. En que hay gente muriendo, estamos contando los muertos, estamos procurando protegernos para no morir. Así que en medio de esta situación hay 3 palabras de Dios, hay 3 enseñanzas que Dios nos da en este pasaje que ver. Vamos a ver la primera, y es acerca de la muerte. Y quizá la forma en la que yo puedo resumir este versículo, el versículo 13, este primer versículo 13, es que el mensaje de Dios práctico para tu vida, de una manera directa, sería como decirte esto: lamenta la muerte mientras sostienes la esperanza de vida eterna. ¿Y cuántos hemos escuchado de hermanos, amigos que han tenido un ser querido muerto recientemente? Y vemos que Dios dice: está bien, lamenta esa muerte. Lamenta la muerte mientras sostienes la esperanza de vida eterna. Dice así el texto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a ver 3 cosas aquí. Primero, tampoco queremos que ignoréis, ¿no? Esa palabra ignorar, no quiere Pablo que ellos no sepan lo que Dios tiene que decir acerca de la muerte. La palabra ignorar significa no tener la información disponible, no saber algo o ser inconsciente de algo. Es común encontrar 2 tipos de personas reaccionando ante la muerte. Primero, el tipo de personas que quieren evitar toda conversación acerca de la muerte. Uno menciona la muerte y dice: no menciones nada de eso, vete, ¿no? Quiero evitar cualquier situación que me haga pensar en la muerte. Y segundo tipo de personas es aquellos que preferimos pensar en la muerte, pero como si fuera algo ilusorio, algo de fantasía, algo distante, algo que no toca la realidad de nuestras vidas. Pero Dios se acerca a nosotros y dice: tú también vas a morir. No es un problema de alguien más, no es un problema de algo lejos, es tu realidad. Recuerdo haber tenido este entendimiento acerca de que yo también podía morir cuando yo tenía unos 14 años. Estaba yendo a la escuela, no era cristiano, y de repente me dicen que en Venezuela, donde hay bastante crimen, y de repente me dicen que uno de nuestros compañeros de clase ya no iba a venir más a clase porque había muerto. 14 años. Yo decía: ¿cómo es posible eso? Bueno, es que él tenía ciertas amistades y no es que él estaba haciendo ningún crimen, pero fue a comprar una pizza con una de sus amistades en una motocicleta y de repente esa persona, esa amistad sí estaba en crímenes y le dispararon y los mataron a los 2. Y yo me ponía a pensar: ¿quiere decir que yo también puedo morir? ¿Con esta edad? ¿Que hoy puede ser mi último día? ¿O que esta semana puede ser mi última semana? Eso es lo que nos damos cuenta
cuando vemos que es muy real este tema. Pronto nuestros días aquí se acabarán. Ahora, vemos esta frase que Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y él menciona esta frase una y otra vez: duermen, los que duermen. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está usando esa palabra? Bueno, primero les voy a decir lo que no significa, para protegerlos de una enseñanza falsa que anda por ahí y que ha andado por ahí por mucho tiempo. Y es esta enseñanza que se llama el sueño del alma. Así se llama en español. Pueden buscar en internet. Esta enseñanza la sostienen los testigos de Jehová y también los adventistas del séptimo día. Tienen unas diferencias, pero más o menos dicen que la muerte es un sueño del alma. Los testigos de Jehová lo ven no como solo un dormir, pero como que realmente nuestra muerte hace que dejemos de existir. El alma es esta vitalidad que tiene el cuerpo, así que cuando ya no está, dejamos de existir. Estamos muertos, estamos inconscientes, porque nuestra conciencia no existe hasta que Dios la vuelva a crear. Los adventistas creen que sí seguimos existiendo, pero como dormidos, inconscientes, hasta la resurrección. Esas son versiones de esto que es el sueño del alma. ¿Será que Pablo está enseñando esto? Bueno, no. Este verbo en griego, koimaomai, está bien largo, que se traduce como dormir, se usaba constantemente en la antigüedad. Era algo común que la gente usaba para hablar de la muerte, una forma de hablar. Ahora, algo parecido en nuestros tiempos es cuando decimos que los muertos descansan en paz. Esa palabra descansar, imagínense que en 2000 años después lean algo que escribimos y decía que descanse en paz y digan: oh, ellos estaban diciendo que realmente lo que estaban hablando era descansar, como que estábamos inconscientes. Es como que no, era una frase común para decir murió, ¿no? Eso es el contexto histórico de esta palabra en griego. La gente lo usaba comúnmente para hablar de que de verdad murió literalmente una persona, simplemente. Pero además del contexto histórico, hay pasajes bíblicos que claramente enseñan algo que quizá tú no sabías o quizá pensabas: ¿será que esto será cierto? Pero no estoy seguro. Y es que muchas personas se preguntan: cuando yo muera, ¿será que yo voy a saber que estoy muerto? ¿Será que voy a tener conciencia? ¿Será que voy a saber que soy yo? Y la Biblia dice sí. Y no solo vas a ser tú, sino que vas a ser tú con Cristo. Si eres creyente, por supuesto. Si no eres creyente, estarás sufriendo, aunque no el último castigo del día final. Dice Filipenses 1:23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir, es decir, morir, y estar con Cristo. Si yo muero, dice Pablo, es mucho mejor, me conviene. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo, voy a estar conscientemente con Él, lo cual es muchísimo mejor. Termina el versículo. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón crucificado a su lado, que creyó en él. Por lo tanto, estarás consciente si has creído en el Señor Jesucristo, si eres un verdadero creyente, y estarás con Cristo. Ahora, la frase del versículo termina diciendo: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Notemos que Pablo no les prohíbe entristecerse, y por eso la frase es laméntate, lamenta la muerte,
mientras sostienes la esperanza de vida, porque puedes lamentarte y no es pecado lamentarse. Pero tampoco Pablo los deja entristecerse como los que no tienen esperanza. Entonces, sí puedo entristecerme, pero no como yo quiera, sino que Dios me da una instrucción incluso para la forma de entristecernos, y dice, Pablo nos anima a lamentarse y llorar la muerte de sus hermanos en Cristo mientras sostienes la esperanza de vida. Y esa es la voluntad de Dios. Esto es algo que se menciona en la Biblia constantemente. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es la esperanza cristiana. Cristo. Romanos 6:8-11, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. ¿Cómo terminamos este punto? Nosotros debemos aprender a enfrentar la muerte con esperanza. Eso es algo que nos toca a todos nosotros. Dice la palabra que como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La resurrección no sería buenas noticias si no existiera la muerte. Ese es el problema que todos nosotros tenemos. Y celebramos la resurrección porque es la solución a ese problema. Ahora, la pregunta incómoda que todos tenemos que hacernos el día de hoy, antes de pasar al siguiente punto, es: ¿estás preparado realmente para morir? ¿Estás preparado para enfrentar la realidad ineludible? No importa tu edad, no importa si tienes 7 años, o si eres muy mayor, o si eres hombre, o si eres mujer. ¿Estás preparado? ¿Te preocupa pensar qué sucederá con tu alma? La palabra de Dios es clara y dice: así como está decretado que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. También dice: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Y también dice: hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Lo que está frente a nosotros es la condenación y la salvación eterna. Y eso es en cuerpo y alma. Y esto es algo que muchos nunca han considerado cuando se habla de la condenación eterna o de la bendición eterna, que no es sin cuerpo, no es un alma flotando en condenación, no es un alma flotando en bendición, sino que todos resucitarán y unos serán para condenación en cuerpo y alma eternamente, y otros para bendición en cuerpo y alma eternamente. Con nuestros sentidos, con nuestro tacto, con nuestro olfato, con nuestro gusto, todo lo que somos será bendecido o condenado. Dice Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es solo la fe cristiana la que nos ayuda a responder esta pregunta: ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar la muerte y el juicio final? ¿Tienes un Salvador? Niños, ¿tienen un Salvador? ¿Estás aferrado a un Salvador o estás solo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y no tendrás jamás temor a la muerte, porque aquellos que son de Cristo viven para siempre con Cristo. Y dicen: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Vamos a pasar entonces a considerar esta parte del mensaje, que es esa esperanza cristiana de la que hemos estado hablando ante la muerte, y esa es la resurrección. Pablo habla de la resurrección en el siguiente versículo 14, y si yo lo puedo resumir en una frase directa que Dios te dice a ti, es: tan cierto como que Jesús resucitó, ellos también lo harán. ¿Quiénes son ellos? Los seres queridos en Cristo, que tú estás lamentando su muerte. Otra vez, el contexto es que los tesalonicenses están preguntando por esos que habían muerto en Cristo, que eran sus hermanos, sus amigos, sus familiares. Y Dios, por medio de Pablo, les está diciendo: les aseguro con toda seguridad, como que Cristo es Cristo, como que Él murió y resucitó, que ellos resucitarán. Porque si creemos, dice el versículo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Algunas cosas que quiero notar en este versículo. Primero, nuestra esperanza es cristocéntrica. Nosotros estamos unidos a Cristo cuando creemos en Él, espiritualmente. Nuestro deseo de resucitar no es un deseo de sobrevivir. No es un deseo de decir: es que quiero tener un cuerpo. Nuestro deseo de resucitar es grandes noticias, porque queremos continuar unidos a Cristo por toda la eternidad, disfrutando de Él para siempre, tal y como Él lo ha planeado. Segundo que quiero notar, la gloria de este cuerpo resucitado se expresa en el Nuevo Testamento en diferentes áreas. Y otra vez quiero notar este asunto de que es un cuerpo real. Y pudimos ver una primicia, los primeros frutos de nuestra resurrección en Jesús. Cuando Él resucitó y pudo ver y hablar y comer pescado, y lo pudieron tocar. Sin embargo, a algunos les costaba reconocerlo. Hay una gloria en este cuerpo resucitado que es diferente a nuestro cuerpo actual. Y eso quiere decir, algunos estudiosos, pensadores han dicho, y eso es algo que considerar, puede ser que sí, que esto involucra el hecho de que por toda la eternidad, tú, si has creído en el Señor Jesucristo, vas a disfrutar de Dios con todos tus sentidos. Es decir, nosotros a veces pensamos en el cielo, en la eternidad, y pensamos que estamos sentados con una bata blanca,
cantando en un coro y diciendo, esto es el cielo, esto es lo que me prometieron disfrutar. Sin embargo, ¿qué has disfrutado tú en esta vida terrenal? ¿Has podido disfrutar algo más que cantar en un coro? ¿Has podido disfrutar quizá ir de vacaciones a un lugar donde puedes ver un paisaje maravilloso? ¿Qué sentido estás usando ahí? ¿La vista? Y hay un deleite que produce en ti. ¿Has sentido algún deleite en poder comer tu comida favorita? ¿Qué sentido estás usando ahí? El gusto. ¿Qué tal la música favorita que tienes? Y que dice, wow, esto me fascina, me encanta. ¿Has podido sentir deleites increíbles en esta tierra? Y me vas a decir que tu idea del cielo es solamente cantando en un coro. Con un cuerpo resucitado y sin el peligro de pecar. Nuestro futuro es más glorioso de lo que pensamos, en el que disfrutaremos a Cristo al verle cara a cara, pero también le disfrutaremos por medio de toda la nueva creación, en el que tú puedes disfrutarle por la música que escuchas, sí, pero también por lo que ves con tus ojos, y puedes disfrutar a Dios sin pecado que te nubla la vista de quién es Dios, porque ese pecado está fuera y puedes disfrutarlo en todo su esplendor mediante la nueva creación. Así que, mis hermanos, nuestros cuerpos resucitados son más gloriosos de lo que pensamos. Y si tú quieres profundizar más en este cuerpo, lee 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo habla muchísimo en ese largo capítulo acerca del cuerpo resucitado. La vida resucitada, no habrá más pecado. Y quiero terminar con este punto con ese versículo de que la gloria que nos espera nadie la ha imaginado. Ahora, si tú dices, es que mira, yo me imagino esta hermosura que Dios tiene para nosotros. Bueno, pero quizás soy más reservado, porque qué tal si no. Dice, no. 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, ni han podido imaginar los hombres. Ningún hombre de todos los miles de millones de hombres que han existido, no hay nadie que ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cada vez que pienses en que tus días en esta tierra se están acabando, dirige tus pensamientos al Evangelio. Como lo hizo Pablo en este versículo, dirige tu corazón a reflexionar en Cristo y a pensar que es cierto, es triste pensar en la muerte y está bien. Yo moriré. Yo no seré el pastor de esta iglesia en años. Alguien más estará acá. Mi esposa ya no estará. Mi hija ya no estará. Es triste pensar en la muerte y es real. Pero es reconfortante pensar en nuestro Salvador. Cristo nos ama y nos asegura que resucitaremos y que yo veré a mi esposa. Y si mi hija puede llegar a conocer el Evangelio y a creer en el Señor Jesucristo, veré a mi hija y juntos disfrutaremos a Dios de una manera que no podemos imaginar, a través de una nueva creación que no podemos imaginar. Así que mi familia cristiana estará ahí, congregada junto conmigo para disfrutar de Dios, y pronto nos veremos.
y comenzaremos juntos una vida de infinita satisfacción y deleite santo en Dios. Vamos a terminar con este último punto de su venida. Porque Pablo pasa a este tema después de hablar de la muerte y la resurrección que nos esperan. Habla de la venida. Y es esta parte de información, por así decirlo. Pablo está dándole ánimo y también está respondiendo sus preguntas. Así que si yo pudiera resumir otra vez en una frase directa lo que Dios está diciendo es: pronto Él hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que estamos esperando en su venida. No habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá miedo, no habrá coronavirus, definitivamente. Dice el versículo o el texto 15 al 17. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De qué está hablando Pablo? Voy a leer otra vez. El Señor mismo, es decir, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De qué está hablando? Está hablando de su venida. Descenderá del cielo. Está hablando de la venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Pablo anima a los tesalonicenses que estaban de luto, dirigiendo sus corazones hacia la esperanza de la venida de Cristo y lo que eso significa. Vemos primero en el versículo 16, el Señor mismo. Y Pablo hace toda esta introducción majestuosa de Jesús. Veremos al Rey de Reyes cara a cara, al Creador de todas las cosas en gloria y esplendor. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto tendrán la ventaja de resucitar primero, pero aún no se habrán reunido con Cristo en el cielo. O sea que es un instante. Pablo está animándoles y diciéndoles: miren, sus amigos y sus familiares cristianos que murieron no van a estar en desventaja. Es más, alégrense por ellos, porque ellos van a resucitar primero. Ellos van a tener un cuerpo glorificado antes que ustedes. Pero ¿cuánto antes? Bueno, en ese momento. Es un instante. Dice luego, nosotros que hayamos quedado. Es decir, ¿qué significa que hayamos quedado? Significa nosotros que aún seguimos vivos. Es decir, los tesalonicenses que están diciendo: mis familiares murieron. Bueno, nosotros los que aún no hemos muerto, nosotros seremos transformados. Y esto la Biblia lo dice en otras partes. Los que estamos vivos en el momento que Cristo regrese seremos transformados, tú y yo, en la segunda venida de Cristo. Pero viene el versículo 17 y dice: los muertos resucitaron, nosotros estamos vivos. Por eso no dice resucitaron, sino que nosotros también con ellos, dice. ¿Qué dice que pasará? Versículo 17. Seremos arrebatados con ellos en las nubes, o capturados con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Entonces, este pasaje, algunas personas lo toman para debatir muchas cosas. Y por supuesto, yo no quiero que en esta iglesia las cosas que
que son confusas como cosas acerca de la venida de Cristo, creen divisiones, pleitos y peleas? Por supuesto que no. Como decía un profesor, bueno, la posición de escatología que tengo depende de qué día de la semana me levanto, dice, ¿no? Está haciendo una broma, o sea, no está diciendo en serio esto, pero ¿qué quiere decir él? Que es algo difícil en el que se permite un diálogo, un desacuerdo entre hermanos. ¿En qué no se permite desacuerdo? En que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tiene todos los atributos de la divinidad. En que Jesucristo es Dios y hombre. En que el Evangelio es solo por fe, solo por Cristo. Sin embargo, hay partes de la Biblia o hay doctrinas de la Biblia como la escatología, el estudio de los últimos tiempos, en el que nosotros debemos mostrar bastante humildad, entendimiento y saber que llevamos 2000 años en desacuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas personas piensan que esta palabra o esta parte del versículo, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, se está refiriendo a un arrebatamiento secreto. O así se llama, el arrebatamiento secreto de la iglesia. Esta es una forma popular hoy en día, modernamente, en la que se ha usado este versículo para referirse a ese rapto secreto de la iglesia, antes que comience la gran tribulación, y que va a durar 7 años la gran tribulación, y después vendrá Cristo. Se han hecho películas como mostrando esta posición, se han escrito novelas mostrando esta idea, y quizá hay aquí varios hermanos que tienen esa postura escatológica, y está bien. No es lo que yo creo que dice el texto. Más bien, yo creo que en el contexto se refiere a la segunda venida de Cristo. Hay palabras demasiado precisas y exactas en el texto que dicen, número 1, que el Señor está descendiendo del cielo. Y número 2, que no es secreto. Dice el versículo: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. El pastor Aaron en el servicio pasado estaba haciendo un comentario interesante, y era que, si pudieron notar la tormenta de ayer, hay tormentas mucho más fuertes que te pueden despertar en un momento con un trueno increíble que retumba la casa. Eso no es nada en comparación a la venida del Creador de todas las cosas. Todo ojo le verá. Con voz de mando, con voz de arcángel, con voz con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo creo que eso es la venida de Cristo. No creo que sea un evento 7 años antes de la venida de Cristo. Entonces, yo no creo que el arrebatamiento es un evento y la venida de Cristo es otro evento años después. Más bien creo que el texto claramente dice que el arrebatamiento es un evento que sucede precisamente en el día que Jesús regresa. Entonces, las películas, quizá les falta a Jesucristo descendiendo. Les falta a Jesucristo estableciendo su reino, juzgando a sus enemigos y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra y haciendo una nueva creación, juzgando a todos los que han resucitado. Lo que yo creo y lo que Pablo enseña es lo mismo que creo que Jesús enseña en Mateo 24, 30 al 31, que dice, por cierto, si ustedes se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo acá, recuerden el versículo 15. Si ustedes ven en su Biblia el versículo 15, Pablo no está diciendo algo como que, miren, yo descubrí esto, sino que dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor.
¿De qué está hablando? Les voy a decir esto en las palabras de Jesús. Voy a citarles lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, una de sus enseñanzas de Jesús es Mateo 24, 30 al 31. Dice Jesús: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Eso no parece secreto, ¿verdad? Con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, se vuelve a mencionar la trompeta, y reunirá, quizá otra palabra para hablar del rapto, ¿no?, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. Él está hablando otra vez de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Pablo continúa con este tema en el siguiente capítulo, que vamos a ver la semana que viene. Así que la semana que viene quizá continuaremos estudiando más detalles de lo que Pablo está enseñando claramente. Para terminar, simplemente, ¿qué podemos aprender prácticamente de esto, de la venida de Cristo? Primero, el día de la venida de Cristo no debe ser un tema para entretenernos intelectualmente. El buscar conocer es una virtud. La curiosidad es pecado. El buscar las cosas solo por curiosidad está mal. El buscar las cosas porque quieres amar a Dios mejor, tener entendimiento de la palabra y de la verdad, es bueno. Tu actitud cuenta en la manera en que estudias los temas. El día de su venida debe ser el día más deseado. No es un día para temer. Demasiados cristianos han sido influenciados por las películas de Hollywood para enseñarles a temer el día de la venida del Señor. Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de adoración, de consuelo para los que sufren y de gran gozo para los que esperan ver el cumplimiento de toda nuestra esperanza. Cristo Jesús en toda su gloria, viéndole cara a cara, estableciendo su hermoso reino de santidad, justicia, paz y amor en un mundo que le aborrece y le odia. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a vivir vidas cómodas en las que decimos: no, yo no tengo enemigos, yo no tengo problemas con nadie. Nosotros no hemos pasado por el fuego de la persecución de los que claman en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo esperamos la justicia del Señor cuando venga a destruir a nuestros enemigos? No han matado a tus hijas y a tu esposa. No han destruido tu vida a personas injustamente a las que tú clamas: Señor, trae justicia y acaba con ese dolor. Y por eso vemos con desprecio algunos salmos y algunas enseñanzas de Apocalipsis. Pero créame, es la victoria de la justicia, de la bondad, de la santidad, de lo bueno. Esa es la venida del Señor. El día de su venida significa el fin de todas nuestras miserias y el comienzo de todas nuestras dichas, gozos, bienaventuranzas y deleites. Por eso Pablo termina el último versículo diciendo, versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y así es como yo quiero terminar, mis hermanos. Tengan esta costumbre de no evitar hablar de esto, y tampoco hablar de esto como personas que están tratando de decodificar algún tipo de secreto.
sino aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras del Señor, que pronto todas nuestras miserias acabarán, pronto vendrá nuestro Señor.